Aquí está don Welner Félix, que siempre decimos, sí, es Welner. Ahí con estaba, L. Con L. Ahí estaba don Francis Villalona y Núñez. Oh, pero ustedes sí consiguen una persona tan prestante. Siempre tenemos aquí personas prestantes. Consideramos que nunca es tarde para retomar el inicio de la Guerra de la Restauración y necesitamos que esa fecha esté en el imaginario colectivo y la explicación condigna. Algo, ustedes saben que se critica mucho, a veces uno hace un mea culpa, pero yo decía que por qué no se inician los actos alusivos a la Guerra de la Restauración en Capotillo y se hace en Santiago, y quizás por ahí podemos comenzar. Bienvenido a su casa. Hola, gracias, doña Carmen. Siempre para mí un gran honor estar frente a usted y a mi querida amiga Ve que sí. Ramírez. No, que estábamos abusando del cariño. Sí, palabras inmerecidas suyas, de verdad que sí. Después le cobramos. Sí. Usted sabe que Santiago, vamos a decir lo que es como una especie de emblema. O sea, es utilizado como el escenario para promover la restauración, como el sitio ideal. De allí el monumento a la restauración. Hoy se llama Monumento a la Restauración, pero antes era el Monumento a Trujillo. Y pues se promueve desde Santiago por el hecho de la batalla del 6 de septiembre, que marcó el triunfo, el primer gran triunfo restaurador, y a partir de allí se configura el gobierno y se comienza entonces a organizar la guerra en el ámbito nacional. Es como un punto pivote desde el punto de vista histórico. ¿Qué pasó entonces en Capotillo? En Capotillo se produjo el grito, vamos a decirlo, así que se le denomina históricamente, el grito de Capotillo. Allí es donde se hace el alzamiento formal. Y debo decir, no fue en territorio dominicano que se hizo, fue en el borde de la frontera. Hay un monumento, bonito. muy bonito. Muy bonito, muy emblemático. Muy imponente. Bonito sería un adjetivo. Sí, muy imponente. Y muy bonito también, Muy bonito también. Aunque poco descuidado. Como la mayoría de los monumentos nuestros, lamentable, ¿no? Que pues simboliza, ¿verdad?, el inicio de nuestra principal gesta. Pero el monumento está un poco más acá y no podía ser, porque si el que vaya en el monumento se fijan al oeste, y al subir la cuesta, ahí hay una bandera, normalmente, por lo menos estaba la última vez que fui. Ahí fue donde se produjo el inicio, el grito. ¿Y por qué Capotillo? En la frontera se convirtió en el foco de insurgencia en contra del gobierno anexionista. Y pues la reunión de los restauradores se producía entre Sabaneta y Montecristi y estos lugares, mientras más inhóspitos mejor, y pues por eso se produce allí. Era el foco de apoyo, porque Haití la apoyó por completo, la anexión, la restauración, y pues era el mejor lugar para moverse, el más, diríamos, aislado, que permitía mejores condiciones, y por eso se produce allí. Yo creo que necesitamos contexto, porque tanto Carolina, usted como yo, estamos transitando de manera suave con los datos, porque estamos en el 16 de agosto de 1861. Sí. Ahí estamos. Pero el público, a pesar de que sabe que el 16 de agosto se conmemora la fecha de la restauración, pero debemos explicar por qué ocurre aquello y compartir la aseveración de don Juan Bosch, que dijo siempre que esa era la verdadera guerra de independencia. Sí. Y popular, además. Claro. Y tomar ese planteamiento de Carmen, por ejemplo, una inquietud que le hacen a uno los extranjeros y dicen, ¿y por qué ustedes tienen dos celebraciones de independencia? Y ahora que el 16 de agosto yo estaba fuera del país,
las personas preguntaban, ¿y por qué ustedes tienen 27 de febrero y 16 de agosto? ¿Por qué? ¿Por qué dos? Bueno, es que el 27 de febrero se produce el surgimiento del Estado. Allí es donde se forma el Estado Nacional. La República Dominicana nace a las 11 de la noche del 27 de febrero de 1844 como país. El primer acto que encabeza nuestra Gaceta Oficial es el primer decreto de abolición de la esclavitud, 1 de marzo de 1844. Y la configuración del Estado inicia allí. Por eso no estoy de acuerdo con Juan Bosch de que es la verdadera independencia, ¿no? La independencia fue en 1844. ¿Usted no cree en separación entonces? El nombre separación, vamos a decir, es parte de la semántica, de la construcción de la época. Siempre le he denominado independencia. Porque la independencia como concepto, como palabra, trae consigo ese nivel de actuación personal independiente o actuación institucional. Entonces, el Estado surge de forma independiente, sin ninguna participación extranjera, esa noche. Y pues se configura y se construye entre 27 de febrero de 1844 y 16 y 18, 19 de marzo de 1861, que es donde se produce formalmente la anexión. Digo formalmente porque es donde se produce el acto de proclama en Santo Domingo. Y como Santo Domingo es como el centro diríamos, de los actos políticos, y es a partir de allí en donde se proyecta hacia el resto de la nación por esa idea citadina y centralista del Estado hacia la ciudad capital. Pero ya se habían producido en Baní el día anterior, el 17, y en Atomayor el día 12. Se habían producido 2 actos previos de anexión. O sea, ya cuando se produce el acto de anexión formal en Santo Domingo, ya Baní y Atomayor eran anexionistas. Entonces hay todo un periodo después de 1844 sí, que nosotros estábamos funcionando como república. Y ahí pende el fantasma de Santana. Claro. ¿Por qué Santana logra esa fuerza, ese poder y decide la anexión? ¿Qué pasó con los filorios? ¿Qué pasó con los patriotas? ¿Qué pasó con los repúblicos, como se decía entonces? Mire, realmente eso nos lleva a una reflexión bastante interesante, que la historiografía dominicana a veces construida, tenemos que reflexionar de otra manera. En realidad, los trinitarios, seguidores de Duarte, no terminaron formando la nación dominicana. Quienes terminaron formando la nación dominicana fueron los santanistas. Bobadilla, Báez y otras y demás. ¿Y a qué se debió eso? Su falta de, primero, la salida de su líder, no estaba en el país, no Claro. tenía la fuerza, que era Duarte, no estaba presente en ese momento. Y segundo, no tenían la fuerza ni la hegemonía política para poder controlar el Estado. Se hace un intento en junio, y luego, poco tiempo después, se hace un contragolpe, que fue el contragolpe de Santana, que define definitivamente la salida de los duartistas del poder para siempre. Para siempre. Quiere decir que se impuso el pragmatismo, la real política versus el idealismo. El idealismo. Uno lo sabe, pero cuando lo escucha, y además de parte de una autoridad, como Así usted en es. historia, uno dice, a veces queremos negar y usamos las descalificaciones, no, Santana, pero... Es la realidad. Eso fue lo que pasó. ¿Sabe que una de las características del historiador es de la objetividad? Lo que pasó fue esto. La ideología duartiana, ese concepto de Estado no se concretó hasta hoy. La suma de los trinitarios al proyecto de Santana, ¿es traición
o realmente una manera de sobrevivir en política? Sí, es pragmatismo, te lo digo ahora mismo. No había otra manera de lograr la independencia si no era bajo la unidad de este grupo de Santana y de Báez y de Bobadilla. No había otra manera, porque los trinitarios no tenían fuerza ni económica ni ascendencia política, no tenían influencia nacional. En realidad Duarte y los trinitarios no tenían esta, diríamos, unidad colectiva que le permitiese obtener un apoyo de todo el país en el 1844. No, esto no lo tenía él. En el 1843, en la construcción de la idea, en esta, vamos a decir, en el regar la semilla, cuando el triunfo de la Reforma gana y Boyer pues es expulsado del poder, él pasa a ocupar, o el grupo trinitario pasó a ocupar una posición importante en la organización del Estado haitiano en Santo Domingo. Y es allí, bajo esa sombrilla, en donde tiene la oportunidad de un poquito darse a conocer en el resto del país. Duarte en el Ceibo, donde debe hacer una unidad con los hermanos Santana, pasa por Vallaguana. Puerto Plata. Puerto Plata fue en el 1844. No fue antes. No fue antes. Y ya para concretar la unidad, cuando se produce el golpe, en el 1844, él es enviado como delegado del gobierno a Santiago, buscando también esta unidad colectiva de los santiagueros o del Cibao, en todo el proyecto de nación concebido por los trinitarios. Lo que no lograron, lamentablemente, no lo lograron, y se impone el proyecto santanista. Entonces, ya consolidado el proyecto santanista, ¿qué cosas van pasando que convencen a Santana de que no podíamos conservar la independencia y lo motivan entonces a procurar la anexión? Mira, Santana tuvo una situación, ¿no? Trato de no pecar en decir que Santana siempre fue un vendepatria o atribuirle concepciones personales. Pero la debilidad del Estado dominicano era palpable, primero frente a la guerra que se suscitaban internas. En Báez y Santana, que fueron la norma entre 1853 y 1861. Ese era el día a día del dominicano. No, y esos pleitos internos como que todavía el día de hoy nos persiguen. Esas persecuciones eran latentes. Y 17 años, eso estaba calculando. Sí. Y lo segundo, la realidad haitiana, que estuvo presente todo el tiempo. La realidad haitiana, hasta 1859, era la amenaza del pueblo dominicano. Y Santana siempre se veía vulnerable frente a los procesos políticos internos. Fue expulsado 2 veces del país durante sus contiendas con Báez. Y Báez sucedió lo propio con Báez. Y de alguna manera sostener el poder y resguardar su propia seguridad en desmedro aún de la nacionalidad fue parte de sus objetivos. Entonces, todo esto se va mezclando a los intereses comunes. Y al final la República Dominicana pues pasó a ser una provincia española. Sí. Calculaba, sí, con el aparatico, sí, de 1844 a 1861, son 17 años de confrontación entre los idealistas y los pragmáticos. ¿Por qué durante ese interregno se fue desvaneciendo el proyecto que fundó la República realmente? Yo trataba de mantener la calma, pero es una realidad, porque ellos fundaron la República, pero entonces no pudieron hacer más nada después de ahí. ¿Le faltó qué para lograrlo? Una idea de nación, de Estado, más acorde con la realidad del momento. Ellos les faltó apoyo económico y apoyo político. Pero era una población exigua. Sí, era exigua, pero los que controlaban el comercio, los tabaqueros del Cibao, por ejemplo, que vivían en una eterna lucha con el sur por el control del poder,
no le permitieron consolidar, o sea, esa separación de intereses no le permitieron consolidar a los trinitarios. Pero quisiera decir algo, pero es que realmente el idealismo trinitario no pasó de 1844, no pasó de febrero, no pasó de agosto. No sobrevivió. No sobrevivió. ¿Usted no se imagina a Juan Pablo Duarte, a Mella, a Sánchez, aquí in situ, dando la batalla para la construcción de la República? Después del 27, naturalmente. Ellos trataron de darla entre 15 de marzo, cuando regresa Duarte, y aún antes, cuando el propio Sánchez pasa a ser parte de la Junta Gubernativa, que era el primer gobierno colegiado. Y trataron de imponer sus ideologías, oponiéndose, por ejemplo, a la anexión de la Bahía de Samaná, y tomando iniciativas para fortalecer ese estado incipiente, pero no pudieron. Era excesivamente avasallante el poder económico de los demás. Y lograron, pues, simplemente desplazarlos. Y sobre todo el poder militar. Resulta que era todavía hoy el poder militar el que sostiene los gobiernos. Olvídese, si el Estado Dominicano no tuviese las Fuerzas Armadas de su lado, pues estuviésemos como Allende en el 74, 73, ¿verdad? 74. 73. Que mire quién tomó el poder hasta no sé, hasta la década del 90, ¿verdad? Entonces, el poder militar que era sostenido por Santana fue lo que le permitió esa hegemonía política. Y para los dominicanos de entonces, Santana era un verdadero líder. Santana era el formador, el forjador de la nación dominicana. Para los dominicanos de 1845. Pero por las capacidades económicas, por las capacidades políticas. Por su triunfo frente a Haití. Ok. Y por su ascendencia militar. Santana tuvo una virtud que lo planteé en un artículo que los invito fue mi discurso de ingreso como miembro de Número, Vicisitudes de la Independencia, en el que planteo cómo Santana y su hermano sostuvieron la guerra. Pedro y Ramón. Gemelos. Sí. Sostuvieron la guerra hasta que él muere, claro. Su hermano Ramón murió poco después de la independencia. Y pues ellos traían reses desde el Ceibo, buscaban dinero en el Ceibo, porque la República Dominicana no tenía dinero, no tenía forma de mantenerse. Y Pedro Santana, de alguna manera, se echa en sus hombros la guerra. Esa posición le permite obtener el favor social de la gente, del Ceibo, que primero él controlaba, y del sur después. Por eso usted ve que el sur fue santanista, hasta casi hoy. Eso le iba a decir. Los historiadores no hacen ficción hacemos los novelistas, pero sí. No pudo haber un punto de encuentro entre Juan Pablo Duarte y Santana para que la historia fluyera de manera distinta. Lo hubo. Pero fugaz. ¿O cuál fue? Personal lo hubo en Sabanagüey, cuando Duarte es enviado a formar parte del ejército. Y las diferencias ideológicas fueron latentes, principalmente porque Duarte quería iniciar una ofensiva, y eso implicaba irse por encima al general en jefe, quien tiene otra táctica diferente. Esta falta de unidad no permitió. Pero aparte de ese encuentro personal, visible, el encuentro ideológico y el choque de ideas se mantuvo siempre. Todo el tiempo. O sea, realmente la idea de un Estado liberal con tales o cuales condiciones que propugnaba Duarte siempre chocaron con la idea de Santana después de esta época. O sea, estamos hablando de dos momentos. Uno físico, el encuentro físico en Sabanagüey, y luego el choque de ideas que se produjo hasta agosto, porque con la salida de Duarte, su proyecto de nación comienza a claudicar y poco a poco va desapareciendo, principalmente después de descubierto el complot en contra de Santana, que termina con el asesinato, por ejemplo, o la muerte de María Trinidad Sánchez,
el 28 de febrero del año siguiente. Ese es como, diríamos, el último de los momentos de liberalismo duartiano que podemos asistir a este proceso histórico en esta etapa. No hay otro momento, lamentablemente, doña Carmen, que podemos situar la historia para hablar de Duarte y de este liberalismo. Tanto es así que después de que se produce el decreto de amnistía y que se integran Sánchez, Mella y otros más, Duarte no regresó al país. Ellos se integran al proyecto santanista. Por eso lo mencionaba, ellos fueron más pragmáticos. Tenemos que hacer una pausa. Yo me imagino que hay como una especie de respiración cortada entre las personas que nos están escuchando. Yo lo siento hasta aquí. Porque siempre lo que les gusta mucho es Santana, traidor, bla, bla, bla. Quédense ahí porque el doctor Welner Félix continúa con la explicación de la historia, cómo es. Hacemos la pausa, Francis.